Muy bien. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en este nuestro programa de todos los martes de Doctrina Apostólica. Les agradezco a todos que estén aquí con nosotros. También algunos pastores que están participando allá a lo lejano, ya los vi. Muchas gracias a los hermanos, no solo que están en este territorio, sino también allá en Sudamérica. Saludos allá al hermano Omar Toro, al hermano Quispe, vi algunos también allá de Estados Unidos. Dios los guarde, los bendiga. De Europa no pude ver si había uno por ahí, pero les mando un abrazo allá también en Florida. Ahí vimos al hermano Roberto. En fin, me quedaría corto, más o menos allá todos lo estamos saludando. Queremos solo, permítame dar algunos anuncios para el día viernes, nuestro culto general. El sábado tenemos intercesión. Comienza la nueva, todo el nuevo equipo, la nueva promoción de mayordomía a las 3 de la tarde. Y el domingo tendremos nuestro ayuno congregacional. Esos serán algunos anuncios para esta semana. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a orar también por todas las ofrendas, las aportaciones, todo lo que los hermanos hagan también fuera de las fronteras patrias. Padre, en el nombre de Cristo, ponemos ruegos, súplicas y peticiones, entre ellas que nos uses, Señor, esta noche, que podamos llevar tu buena palabra, que se entienda, que llegue al corazón. Dame, Señor, esa lengua para que sea una lengua, Señor, de un discípulo que pueda aprender y también enseñar. En el nombre de Cristo, Señor, gracias por cada ofrenda y cada aportación de tu pueblo. Señor, los bendecimos y declaramos multiplicación también, Señor, no solo para la semilla que se recibe, sino también para los frutos que ellos van a tener. En el nombre de Cristo, Padre, gracias, amén y amén. Muy bien. Quisiéramos trabajar un poquitito. Hay un tema que quiero desarrollar con ustedes, que es un tema que nos va a enseñar parte del desarrollo, el crecimiento, ¿sabe qué? Preventivo y curativo de las almas de los hermanos. Y yo quiero hablarle de las ciudades de refugio. Quiero hablarle de las ciudades de refugio. En el libro de Josué, en el capítulo 20, en el verso 7 y 8, me llama la atención. Tal vez las voy a definir un poquitito antes, estas ciudades de refugio. Cuando alguien en medio del pueblo cometió un error, dice la Escritura que, por ejemplo, estaban trabajando y utilizando el hacha y de pronto se soltaba la cabeza del hacha, golpeaba a alguien y moría. Entonces venía dijera yo, el familiar más cercano de esa persona y decía, ¿quién fue el que le hizo daño? E iba en persecución de él. ¿Para qué? Para vengarse. Por eso era como un vengador, así se llamaba, vengador de la sangre. Aquel que había cometido esa situación sin querer, lo que hacía es que corría y buscaba la ciudad de refugio. Las ciudades de refugio, habían 3 que estaban en el desierto, o sea, antes del Jordán, y 3 después del Jordán. Esto lo podemos aplicar, que estas ciudades de refugio se necesitan tanto para aquellos que estén en la vida de abundancia o que no estén todavía en la vida de abundancia. El Jordán es como la frontera para desarrollar. Entonces, habían ciertas ciudades donde se ponían las ciudades de refugio. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Josué, en lo que usted saca un cafecito, por aquí me van a traer un té y podemos platicar. Pero lo que le quiero decir es que esas ciudades de refugio tenían nombre de acuerdo al lugar y a la tribu donde estaban. Pero claro, todas las cosas, hermano, en el Antiguo Testamento pueden aplicarse también para ahora, son sombra y figura para nosotros. Quiere decir que en medio del ir y venir, en medio del trajín de todos los días en la iglesia, se van a dar muchos conflictos. Entonces la gente va a necesitar consejería, va a necesitar ministración del alma, va a necesitar de alguna manera sanidad adentro de su corazón. Entonces este es un tema de ministración, porque, por ejemplo, nuestra ciudad de refugio es Cristo, es obviamente, pero cuando lo aplicamos para la vida diaria, tienen que haber ciudades de refugio dentro de la congregación y solo uno de pastor no lo puede desarrollar. Entonces hay que elegir a cierto grupo, hay que, con ayuda del Señor, buscarlo, y eso me hizo que pudiéramos ver juntos en el libro de Josué, en el capítulo 20, en los versos 7 y 8, para que usted venga conmigo,
y prefiero utilizar los que yo tengo aquí, porque aquí yo ya de alguna manera ya los subrayé. Dice, ellos separaron a Sedes en Galilea, esa ciudad en la región montañosa de Neftalí, 1, y a Siquem en la región montañosa de Efraín, 2, a Kiriat Arba, es decir, Hebrón en la región montañosa de Judá, 3. Pero también más allá del Jordán, esto es antes del Jordán, más allá del Jordán, al oriente de Jericó designaron a otra ciudad, Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, número 4. A Ramón de Galaad, de la tribu de Gad, 5. Y a Golán en Basán, que eran de la tribu de Manasés, 6. Son 6 porque 6 es número de hombre. Pero yo quiero que usted se dé cuenta y quiero que me acompañe, porque aquí, escondido, encriptado, están las 6 cualidades, podrán haber más, pero yo le voy a dar 6 cualidades de la persona que anhela ser una ciudad de refugio dentro de su congregación. Y entonces, por ejemplo, Sedes nos habla de santidad, Efraín nos habla de fruto, Hebrón, entre sus acepciones, es unión, es unidad, Rubén es un hijo, Galaad, de buen testimonio, y Manasés, tan importante, es olvido. Entonces, aquí estoy todavía en la introducción, son 6 cualidades, que por lo menos busque la santidad, que es un hermano que dé fruto, que lo que busque es unidad, no división, que el hermano sea un hijo, pero un hijo de Dios. Usted no va a ir a abrir su corazón con una persona que ni siquiera conoce de Dios. Galaad puede ser cristiano, pero tiene que tener buen testimonio, y esta última es tremenda, porque el último es de la tribu de Manasés, y Manasés es olvido. Quiere decir que si yo ministro al hermano, él me abre su corazón. Decíamos allá cuando comenzamos, allá con el apóstol Sergio, con el apóstol Otoniel, que el que va a ministrar, estas son 6 cualidades del que va a ministrar, del que va a ser ciudad de refugio, de los consejeros. Este tema es, hermano, es un tema que nos lleva a nosotros los pastores, a nuestro equipo, a los consejeros, a los que ministran, a los que liberan, para que podamos entender que queremos éxito en esto. Entonces, Manasés es olvido. Decíamos, le contaba hace un ratito que se decía entre los corridos de la iglesia, o los corredores de la iglesia, me gustó mucho, pero que se ponga el sombrero de Manasés. ¿Qué implica eso? Implica que se olvide. A ver, el hermano habló conmigo y mostró su alma, que era codicioso, que era problemático, que era celoso, que tenía algunos vicios. Entonces, yo, por decirlo así, espiritualmente hablando, me pongo el sombrero de Manasés. ¿Para qué? Para decir, ya lo vi, ya lo oí, queda olvidado. Y mucho menos ir a repetir lo que él ha hecho. Por eso es que es esta gente, insisto, que tenga santidad, perfecto, que sea alguien que haya dado frutos en el ministerio, que no es porque esto no es por amistad ni compadrazgos, que busquen la unidad, que sea un hijo de Dios, que tenga buen testimonio y que se olvide de lo que le dicen para no perjudicar o agarrar un prejuicio contra alguien. Solo ahí, hermano, en esas 6 hay un mensaje, porque esas son las cualidades. ¿Sabe qué? Ahora que el domingo hablamos del perfil del anticristo. Este es el perfil, otra vez vuelvo a la carga, aquí hay un tema para desarrollar. Este es el perfil nuestro como ciudad de refugio. Este es el perfil de los que van a ministrar. Este es el perfil de los que van a aconsejar, que tienen que tomar en cuenta que ellos deben de entrar en santidad, que deben de dar fruto, que por lo menos buscan la unidad, que son hijos de Dios, que tienen buen testimonio aquí y afuera, y que se ponen el sombrero de Manasés. Bueno, ok, ya me tomé 10 minutos para la introducción, ahora tendré que correr. Entonces lo que quiero llevarlo a usted es que voy a darle 7 escenarios de diferentes tipos de ministraciones. Cómo funcionó la ciudad de refugio y cómo le fue al que llegó a buscarlo. Es decir, cómo le fue al ministrador y cómo le fue al ministrado. Muy bien, manos a la obra. Empecemos el mensaje después de 10 minutos de introducción. Quiero iniciar leyendo un pasaje bien conocido en 2 Reyes capítulo 5, en el verso 9. Dice la escritura, hablando de Naamán, vino pues Naamán con sus caballos, con sus carros,
se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te va a restaurar y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: yo pensé seguramente, muchas gracias, Guito, dice aquí, yo pensé seguramente que él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre del Señor, que eso iba a ser Eliseo, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Y entonces, como lo mandaron al Jordán, dice: no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel. ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Todavía le leo este verso. Sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta hubiera dicho que hicieras alguna otra cosa para quitarte esto, no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más cuando dice lávate y quedarás limpio? El verso 14, él bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Muy bien, le leí varios versos ahí. Entonces, vamos a ver el primer caso. El primer caso es Naamán. Y entonces, aunque ya lo hemos tocado en otras oportunidades, y quiero conducirle un poquito para que hablemos de este hombre. Naamán era un hombre, un guerrero valiente, ¿verdad? Pero la situación es que él tenía lepra. Y entonces, debajo de su uniforme, él tenía algunos problemas que nadie miraba. Todos miraban al gran hombre, al predicador, al que profetiza, al que canta, el héroe en batallas, echando esto y echando el otro, pero nadie miraba lo que había debajo del uniforme. Y me parece que cuando uno va leyendo, descubre que lo que había era una gran soberbia. Entonces Dios iba a trabajar, hermano, con este hombre, porque hoy lo que quiero ver es, hermano, le voy a poner con letra azul, le voy a poner el nombre del que se fue a ministrar, el hombre que corrió a la ciudad de refugio. Eso es lo que quiero ver. ¿Y quién fue el que lo atendió? En este caso, uno diría, ¿él a quién fue a buscar? A Eliseo. Pero Eliseo no lo ministró, sino que lo ministró el río Jordán. A ver, ni lo acompañó ahí. Déjeme ir enseñando esto. Lo que quiero contarle es que este hombre finalmente llega y Dios me muestra un poquitito, que note que lo que él tenía bajo el uniforme, la primera que lo vio era una sierva anónima que estaba en su casa, y cuando lavaba la ropa se dio cuenta que había lepra. Le dijo: mira jefe, mira Naamán, te quiero decir algo, allá en mi tierra Dios puede sanarte esto. Hay un profeta que se llama Eliseo, que tiene el doble de la unción de Elías, vieras qué tremendo. Y entonces le empezó a hablar de Eliseo. Y entonces él dijo: vamos con Eliseo. Pero note cómo Dios lo trabajó. El que evidenció o la que evidenció lo que él tenía escondido era una muchacha, una doméstica en el anonimato que ni siquiera lo conocía. Y entonces cuando llega, él dice que él esperaba algo pomposo. Él esperaba, hermano, que saliera Eliseo. Note que lo que le estaban trabajando era, hermano, su ego. Pero finalmente la historia habla de que viene todavía, y aquí hay un punto importante, porque Naamán quería ministrarse con Eliseo. Se lo voy a decir de una vez. La persona quiere ministrarse directamente con el pastor. Si no es con el hermano Germán, no quiero saber nada. Si no es con el pastor, no quiero saber nada. La gente aquí no sirve. Con el pastor sí voy bien. Ahí queremos aprender de esto. Porque lo que hizo, hermano, Eliseo fue el delegado. Le delegó un siervo, que ni nombre aparece también. Pero puede ser Giesi, que lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa es que hubo delegación de autoridad. Entonces, todos los naamanes que van a abrir su corazón tienen que saber algo, que existe la delegación de autoridad. Cuando Jesús vino, dijo: yo no vine porque aquí si a mí mi Padre me envió. Y el que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. Entonces, cuando usted vaya a la iglesia y su pastor en todo su equipo le dé una delegación de autoridad a otro, recíbalo. Y entonces note que va, lo atiende, y ese delegado le dice a Naamán que vaya al Jordán. Entonces él
se sumerge en el Jordán. Claro, ahí uno mira que él dijo, me puedo ir a un río más cristalino, este río Jordán está todo chocolatoso, no voy a ir. Pero finalmente le hizo caso y se zambulló en el Jordán. Se zambulló en el Jordán 7 veces. Y por la obediencia que tuvo, aquí está lo primero que queremos ver. ¿Qué sucedió? ¿Naamán quedó libre de la lepra? Sí. ¿Se fue limpio? Sí. La administración que le dio Eliseo, que le dio la doméstica en el anonimato, que el que delegó, y luego el Jordán, dieron efecto. Pero note que entonces era que el que se va a ministrar dependiera de las órdenes del que tiene la autoridad. Porque él quería ministrarse con Eliseo, pero Eliseo le delegó y él no quería, y mucho menos cuando vio que era el río Jordán, menos. Pero cuando él obedeció, cuando el que se va a ministrar obedece, hermano, hay éxito. Naamán se fue sin lepra y Eliseo quedó, hermano, tranquilo. Entonces, aquí lo que quiero llevarlo es que se obtuvo limpieza. A ver, voy a utilizar otro color aquí. Voy a utilizar el amarillo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo limpieza, tuvo éxito esta administración. Pero todo por la obediencia, hermano, del que se fue a ministrar. ¿Y sabe qué? Le tocó, aquí hay un punto importante, le tocó ir a meterse en el Jordán, un río. Aquí es importante ahora voy a ver el que ministra. Entonces era el Jordán, era el hombre río, por así decirlo, espero que me dé a entender, el hombre río. ¿Por qué el río? Porque el río corre, el río fluye, el río se lleva la lepra, la tiene y nunca más vuelve a aparecer. Lo que se mira que está pasando, hermano, debajo de un puente en el río, nunca más lo vuelve a ver, porque eso corre, hay corriente, hay vida. Pero los que ministramos tenemos que tener cuidado de saber si somos ríos o somos charcos estancados. Porque si somos charcos estancados, entonces, hermano, la lepra se va a quedar ahí. Note que cuando se mete, entonces se va, que es un río. Uno tiene que tener el río de Dios adentro para que esto corra, se vaya. Pero si el que está ministrando, en lugar de ser río, es un charco estancado, ahí va a haber problema. Entonces, este es el primer caso, Dios mío, y me tiene que dar tiempo para todo lo que quiero desarrollar con usted. Este mismo Naamán quedaba limpio en el verso 27, si usted me acompaña. En el verso 27 dice la Escritura, mire qué tremendo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco, aquí dice, como la nieve. Ok, entonces vamos al número 2. Y el número 2, voy a poner otra vez, es Naamán. Pero Naamán ya va limpio. Mire qué lindo. Y el que lo está ministrando ahora es un hombre que se llama Giesi. Vamos a la carga. Aquí estamos en el equipo de administración. Naamán llega a ministrarse y Giesi lo va a atender. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que Giesi, el ministrador, el que fungía como ciudad de refugio, es codicioso. Y entonces yo recuerdo algunos puntos de Giesi que son tremendos, hermanos, que tenemos que tener cuidado los que ministramos. Ahorita me voy a enfocar en Giesi. Insisto, el que llegó a ministrarse y el que lo atendió. Este corrió a la ciudad de refugio y este Giesi era su ciudad de refugio. Pero ¿a dónde quiero conducirlo? Que la primera vez que viene a mi mente Giesi, me recuerdo que va con Eliseo, van a ver a aquella viuda que se le había muerto su hijo, y entonces le dice, ¿sabes qué? Tú eres joven, Giesi, agarra mi báculo, y cuando mires al niño que está tirado, lo pones ahí, ora por él para que resucite. Entonces Giesi va, tira, hermano, su báculo, agarra el báculo, pero el báculo no era de él. El cetro no era de él, la vara no era de él, era un cetro prestado. Y entonces no resucita el niño. Me llama la atención entonces que Giesi tiene, hermano, una autoridad no delegada. Es lo que tiene, hermano, es un báculo prestado, es una autoridad prestada. Y en el Evangelio cada uno, hermano, tenemos que tener lo propio.
Qué lindo que aquel Dios lo use, tremendo como usa aquella hermana. Qué lindo cómo lo utiliza en liberación, pero usted tiene que tener lo propio. Usted tiene que recibir la equipación del Señor. Y entonces Giezi, en la historia, cuando Naamán ya se va, hermano, con éxito, se va limpio, Giezi lo alcanza. Porque Naamán había dicho, ¿quieren que les pague algo? ¿Quieren que les dé dinero? Y Eliseo, caso número 1, le dice, mira, aquí no se cobra nada. Y Dios le habló que no le recibiera nada. Pero cuando Giezi oyó, dijo, si este tiene dinero, entonces Giezi lo corre. Y mire, dice mi Señor, el nombre de Dios en vano, que me dejes la plata, que me dejes oro y que me dejes mudas de ropa. De verdad, dice Naamán, con todo gusto. Y se las da. Y entonces este Giezi regresa y le fue a decir en nombre del Señor, con evangelio prestado, con autoridad prestada, fue a decirle que el Señor decía, cuando Dios no había dicho nada, que estaba bueno que si le pagaba. Mire la codicia, cómo. Entonces qué terrible, porque hermano, somos ciudad de refugio, pero no tenemos que limpiar. Somos cocineros, pero hay que limpiarnos, si no vamos a trabajar en una cocina sucia y le vamos a dar a la gente comida hecha en una cocina sucia. Y entonces yo veo que Giezi aparece aquí, hermano, y aparece de tal manera que él le quiere cobrar, dice el Señor. Y entonces dice mi Biblia que cuando se lo va a decir, Dios se lo muestra a Eliseo, le dice, Giezi, ¿de dónde vienes? No, de nada. Sí, le fuiste a cobrar, dijiste que el Señor decía cuando el Señor no dijo nada. Vos no tenés vida limpia. Entonces que la lepra de Naamán se te pegue. Note entonces que ahora Giezi termina leproso. Aquí una mala experiencia. A ver, aquí, venga conmigo. Naamán, ¿cómo se fue? Limpio. Y Naamán, ¿cómo venía? Leproso. Y Giezi, ¿cómo estaba? Limpio. Y Giezi, ¿cómo quedó? Leproso. Hermano, ¿sabe qué? Perdóneme por no ponerse el sombrero de Manasés. Esto, hermano, es bien interesante. Que el que ministra, imagínense, el otro llegó a sacar su suciedad. El otro se fue a limpiar, dijo, mira, tengo esto, tengo el otro. Y aquel se quedó con su basura. Qué delicado es esto, hermano, ponerse el sombrero de Manasés. Qué delicado es que, Señor, que esto no me contamine. Qué delicado es saber oír sin contaminarse. Sí, fíjese que yo en tal página de tal lugar encontré esto y el otro, y aquel va a sacar toda su basura. Estos Naamanes vienen a limpiarse. Y Giezi, que es una ciudad de refugio, termina leproso. Terminó contaminado. Hermano, por eso es importante que nos preparemos como ciudad de refugio, que nosotros como pastores, que los ancianos, hermanos diáconos tengan su equipo y que los formen como una buena ciudad de refugio. Por eso se recuerda que los vimos en los atributos de Josué 27 y 8. Eso lo tenemos que tener. Pero dice que Giezi se quedó leproso, él y sus generaciones. Entonces, ¿qué cosa más terrible? Que el que vino a dejar su basura se fue limpio y el que le iba a limpiar se quedó sucio. Entonces es una administración fallida. Note que en los dos casos Naamán se fue limpio. Eliseo aquí quedó bien, pero en este caso el ministrador, el consejero se quedó contaminado. ¿Qué cosa esta más? Hermano, esto es algo delicado. Tenemos que saberlo llevar en orden. Tenemos que saber que no nos queremos quedar con la lepra de nadie. Venga conmigo a ver ahora al primer libro de Reyes, en el capítulo 12, en el verso 8. Dice, pero él abandonó el consejo a los que habían dado los ancianos y pidió consejo con los jóvenes que habían crecido con él y que le servían. Y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él respondieron, diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú eres lo más ligero que nosotros. Así les hablarás, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Entonces yo voy a añadir, hermano, dureza, voy a añadir a vuestro yugo.
Entonces, ahora aquí vamos a ver, está un hombre que se llama Roboam. Roboam. Y note que estaba leyendo antes de venir aquí con ustedes que Roboam es el que Dios va a engrandecer. Mire qué lindo. El que Dios va a engrandecer. Su nombre es profético, Dios te va a engrandecer. Y de pronto Dios decide que este Roboam nazca. No era hijo de David, el hijo de David era Salomón, pero Roboam era hijo de Salomón. Es decir, que este era nieto, ¿sabe qué? Un heredero del trono. Pero este hombre divide el reino. Mire qué cosa. ¿Por qué? Porque tiene un legado, recibe una herencia. Y entonces él necesita que lo aconsejen. Él necesita que lo aconsejen. Y entonces cuando él necesita que lo aconsejen, va a buscar a los ancianos. Venga conmigo un poquitito aquí a la pantalla. Va a ir con los ancianos. A ver. Va con los ancianos. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía. ¿Qué me aconsejas que responda este pueblo? El pueblo estaba diciendo, mira, cuando tu papá terminó ya había ya era todo forzado. El que no venía lo sentaban, el que no estaba a cargo de esto lo quitaban. Una cosa terrible. Si venías un minuto tarde ya no danzabas. Si traías un tenis de un color que no era, te ponían fuera. Ya estaba muy pesado esto. El que no ofrendaba lo señalaban, el que no diezmaba no lo ponía. Una cosa espantosa. Entonces él corre, porque tiene la presión del pueblo. Entonces él corre a la ciudad de refugio. Y note que el equipo de Salomón, que eran ancianos de experiencia, hermano, gente de proceso, eran gente procesada. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo en tu juventud. Sirve al pueblo y el pueblo te servirá. Si tú sirves al pueblo, todo te va a ir bien. El pueblo te va a entender. Entonces, ¿qué le pidieron a él? Que sirviera. Y aquí hay un punto, hermano. Mire, aquí hay un punto. Que a Roboam lo que le dijeron es que sirviera. Y recordemos que cuando el Señor vino, Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Mire cuánto se valora en el mundo espiritual el servicio. Recuerdo que cuando estaban Sadrach, Mesach y Abednego allá en Daniel, y que los iban a tirar al lago de fuego, ellos decían, el Dios que servimos nos puede ayudar ahora. Y si no nos ayuda, pues Él sabrá por qué, pero note, al Dios que servimos. Entonces lo que me llama la atención, hermano, aquí en Roboam, es que tuvo dos consejeros, a ver cómo lo voy a poner. Cuando habló con los ancianos le dijeron que sirviera. Entonces dijo, no, ya no. Voy a ir a hablar con los jóvenes, con los que estaban con él, con los que servían con él, los que le servían a él. ¿Sabe qué dijeron? Si este es nuestro jefe, lo encumbramos y le ponemos que no haga nada, nosotros no vamos a hacer nada. Si ponemos a que solo vaya de viaje, nos vamos a ir con él de viaje. Total que los jóvenes le dicen que no sirva, que él lo que tiene que ser es servido. Miren los dos consejos. Entonces aquí tenemos a unos jóvenes, si no estoy mal, leyendo un poquitito la escritura, fui a ver en el original hebreo la palabra jóvenes, en este caso no es Nahar, sino es Yeled. Yeled, ¿sabe qué es? Recién nacido. ¿Sabe qué es? Un neófito. Eso es un neófito. Entonces aquí fue a los Yeled, a los jóvenes Yeled. Y fue con los ancianos. Note, mire qué cosa, esto es otro. Ahora voy a hablar, hermano, de Roboam que se fue a ministrar. He oído hermanos que pasan ministrándose aquí. ¿Sabe qué están esperando? Que la voluntad que ellos quieran les digan que sí. Hermano, fíjese que tengo una muchacha muy bonita, pero fíjese que todavía no viene a la iglesia. ¿Usted qué me aconseja? Yugo desigual, hermano. Bueno, voy a ir a hablar con aquel. Hermano, fíjese que tengo una muchacha y aquí, ¿qué es? No te conviene. No me gustó lo que me dijo el consejero. Va con otro y dice, mira, aquí dice en Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual. La muchacha puede ser muy bonita, pero tú no estás para eso porque vas en contra de la palabra. No. Él sabe que está buscando, que le digan, mira, con el tiempo se va a convertir, anda con ella. Entonces, los Yeled le decían, hermano,
A ver, los Yelet le decían que no sirviera. Voy a usar otro. ¿Sabe qué le decían? No sirvas. Estos le decían no sirvas. Y los ancianos le decían debes de servir, sirve. Entonces, el consejo de los ancianos, hermano, lo rechazaron. Lo rechazó Roboam. ¿Por qué? Porque aquí hay un error del que se va a ministrar. Quiere ir a contar su historia y encontrar a alguien que esté de acuerdo con él. Aquí no, ¿sabe qué? Aquí en Ebenezer no, me voy a ir a otra iglesia. Aquí en mi iglesia no, me voy a ir a Ebenezer. Con tal de encontrar a alguien que le diga, sí, hermano, hazlo así, con el tiempo sí, así va a ser. Yo creo que se va a lograr. Entonces, como desechó a los ancianos, ¿qué le pasó? Hermano, se quedó sin herencia. Se quedó sin herencia. Hermano, ya sin legado. ¿Por qué? Porque no tuvo la sabiduría de su padre. ¿Por qué? Porque no fue un guerrero, hermano, como David. No tuvo legado y la herencia le echó a perder. Si él hubiera servido al pueblo, el pueblo le iba a ayudar y a servir, pero como no quiso, hermano, lo echó a perder. Entonces voy a la carga. Dios mío, el tiempo me avanza, voy a la mitad. Entonces note usted que Roboam, los ancianos salieron bien porque ellos dieron su consejo. Los Yeled son malos consejeros. Los neófitos es gente, hermano, jóvenes, pero mire, pero lo que ellos no tienen no han sido procesados. La Biblia dice, no pongas a un neófito. Aquí para nosotros los pastores, no pongamos consejeros, no digo que jóvenes, porque puede ser un joven como Timoteo, que sean neófitos, que no estén procesados. ¿Sabe qué? Que ni conocen la palabra porque no van a dar un buen consejo. Entonces aquí dijera, Roboam, búscate un consejo, no que te convenga en tu vida particular, sino que te convenga en tu vida espiritual. Los ancianos le dijeron lo que tuviera que hacer, mire, y no lo hicieron y lo echó a perder. Y eso que Dios le había dicho a Roboam, tu nombre significa que va a ser engrandecido. Y no fue engrandecido. Mire, echó a perder el reino. Muy bien. Sin embargo, en estos tres casos, hermanos, fueron a buscarlo, fueron a buscar la administración. Pero en 2 Samuel, capítulo 12, pasó algo diferente. En 2 Samuel, en el capítulo 12, verso 5, a ver, 2 Samuel, perdón. 2 Samuel 12:5 dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí, dice, sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, te entregué la ciudad, dice, o a tu cuidado, o la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y la de Judá. Y si eso fuera poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. ¿Por qué lo has despreciado? Y mire el verso 12. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Obviamente, este es el caso para mí más delicado, hermano, más delicado. ¿Por qué? Y note que habla del rey David. Y note que el que lo va a ministrar tremendamente es Natán. El ministrador es Natán, un profeta. Ahora, ¿cómo le puedo llamar yo a esta situación? David no lo fue a buscar. No lo fue a buscar. ¿Y qué pasaba con David? Que David tenía una aventura. Eso es todo. David tenía una aventura. Y tenía una aventura con una mujer casada. El rey, ¿qué otra cosa es David? Pastor. Entonces, el pastor tenía una aventura con una mujer casada de su congregación. ¿Qué le parece? Entonces David, hermano, sabiendo que podía ir a una ciudad de refugio, no fue. Note que aquí Naamán, hermano, fue.
Naamán fue. Roboam llamó, que pidió consejo, pero David no. Esta fue una administración forzada. Porque Natán le voy a decir, mira, te voy a contar una historia. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un pobre que solo tenía una, la cual cuidaba, como que fuera su hija, dormía en su seno. Y luego llegó un viajero y le dijo que le fue a pedir una oveja. ¿Y qué hizo? ¿Y qué más pasó? El hombre que tenía muchas agarró la oveja que solo era de uno y se la comió. Y entonces le pregunta Natán a David, ¿qué opinas de ese hombre? Debe morir, qué terrible. ¿Cómo hace eso? ¿Por qué no usó una oveja suya, no que agarró una que ya tenía dueño? ¿Por qué eso? Ese hombre que hizo eso, dijo David, no sabía que se estaba condenando a sí mismo con el juicio que él emitía. Entonces le dice Natán, mire lo que le dice. Cuando le dijo, sí, ese hombre tiene que morir, Natán le dijo, tú eres aquel hombre. De ese que estás hablando eres tú. Entonces, hermano, aquí hubo una tremenda disciplina. Aquí, claro, note por favor aquí, que cuando Natán llegó, Natán ya lo sabía. Aquí le dejo a que usted elija qué va a pensar. Yo considero que ya lo sabía, fíjese. Yo considero que Natán ya lo sabía. Que no es que Dios le mostró que estaba mal, ya lo sabía, es que ya era un abuso. Porque David se subía a su azotea a verla. David la llamó a su casa. La gente ya se daba cuenta que ella llegaba a la casa de David. David le embaraza. Es una cosa terrible. Y entonces le dice él, hermano, que llega Natán para corregirlo. Fue una administración que David no buscó. Y aquí es un punto muy importante. Si no buscamos solución a lo que estamos haciendo en secreto, se va a hacer público. Así es lo que dice la Escritura, se va a hacer público. Mire este verso 12. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Se va a hacer público. Entonces, para mí esta es la más delicada, hermano. Al final, ¿qué pasó? Hubo disciplina, pero ¿sabe qué? Se supo, se hizo público. Se hizo público. Aquí me tengo que detener. Hermanos, cuando tengamos algo que estamos haciendo, corra a la ciudad de refugio. Vaya a abrir su corazón. En este caso, en mi manera de verlo, usted puede tener otro ángulo. Yo creo que Natán ya lo sabía. Yo creo que Natán ya se sabía y nadie se atrevía a decir. Entonces Natán llegó a decirle, mira, rey, ya se sabe. Y le cuenta la historia, y la historia del propio David. Entonces aquí tenemos que aprender a buscar. Hermano, yo he escuchado mucho, sí, pero mi esposo no quiere ir a consejería. Pero vas a esperar que esto se haga público. Mejor buscar ahora, hermano, en lo secreto y te limpias y todo tranquilo. Pero fue una administración forzada. ¿Sabe qué? David no corrió a la ciudad de refugio. La ciudad de refugio corrió a él. Natán le dijo, rey, hay que poner solución a esto. ¿Lo perdonó Dios? Sí, pero hubo consecuencias. ¿Embarazó a la muchacha? Sí, se murió ahí, se murieron 4 hijos, porque dice que el que se robaba una oveja tenía que reponer, hermano, con 4. Y aquel le quitó su ovejita a Urías, David, y él perdió 4 hijos. Hermano, del mundo espiritual hay que temblar a veces. Yo sé que esto a muchos no les gusta, solo quiero que lo vean en la Escritura. Voy avanzando. Estamos en 2 Samuel 12. Solo denle la vuelta a la página de su Biblia para entrar en el capítulo 13. Solo denle la vuelta ahí a su Biblia. Capítulo 13. Y en el capítulo 13 aparece un hombre que necesitaba administración, que se llamaba Amnón. Y note que Amnón se ministraba con su primo. Ahorita lo tendría que ir a buscar. Ahorita lo voy a buscar. A ver. En el capítulo 13, a ver,
Uy, Dios mío. Aquí está Jonadab. Mire, en el verso 3. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Eran como primos. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Este Amnón tenía un problema. Tenía un problema. Era un joven. ¿Y sabe qué? Amnón era, Amnón era el primogénito de David. Y le dijo, mira, ya viste qué guapa que está esta Tamar. Ya yo no puedo vivir, estoy enfermo. Oiga esto, ¿y qué quieres de ella? ¿Estás enamorado? Sí. Y me dicen que es virgen. Es virgen. ¿Y qué quieres? ¿Estar con ella? Quiero quitarle la virginidad. Quiero que sea yo el primero en estar con ella. Entonces note que él tenía un problema, hermano, carnal, si usted gusta. Un problema serio. Y fue con Abinadab. ¿Y sabe qué le dijo a Abinadab? Entonces, ¿sabes qué? Busca administración y busca a la hermanita Tamar. Decirle que ella te vaya a ministrar. Aquí hay un lío. Aquí empieza el lío. Hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿De qué estamos hablando? Sexos opuestos para ministrarse. Entonces, ¿sabe qué le dijo? ¿Por qué no me venís a ver a la casa? Tamar, tú que eres la líder de las consejeras ahí de la iglesia, ¿por qué no venís a mi casa? Y ahí está la historia, hermano, usted la puede leer. La historia está en este 2 Samuel 13, del verso 10 al 15, ahí lo podemos leer. Pero sería bastante para leer. Después de esta concesión que Absalón, hijo de David, bueno, verso 10, aquí lo tengo. Cuando ella se llevó para que comiera, le echó la mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo y hermana mía. Note que en el verso 10, ¿a dónde la llevó? Mire el lugar donde fue a ministrar. Amnón la llevó a su cuarto, a la alcoba. Y ya estaban los dos ahí juntos y la historia dice que él abusó de ella, que no, ella le decía, no cometas esta infamia, mejor avisarle a mi papá, pedilo. ¿Cómo voy a ir yo después deshonrada? Pero él no quiso escucharla, hermano, la forzó, verso 14, se acostó con ella. Y luego Amnón la aborreció y la sacó de su casa. Muy bien. Bueno, no muy bien, muy mal. Hermano, ¿qué pasa cuando hay una administración o de hombre con mujer o de mujer con hombre? El hombre, la ciudad de refugio, puede ser un hombre tremendo, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, un hombre de Dios. Pero llega la mujer y cuenta sus debilidades. Ay, pastor, fíjese que a mí si alguien me besa la oreja, yo pierdo la noción del tiempo. Lo está enfermando. Por eso en la ciudad de refugio es, hermano, importante. En la administración del alma, en la consejería es mejor hombre con hombre y mujer con mujer. Es mejor si un hombre que ministra a un hombre para aconsejarlo y una mujer que aconseja a una mujer para aconsejarla. Porque aquí hay sexos opuestos, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué? Se enredaron sus almas. ¿Qué pasó? A ver cómo lo pongo de la manera más educada. Hermano, se enredaron. Ay, hermano, fíjese que mi esposo no me atiende. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Que soy bonita o soy fea? Ya lo puse en problema. No, hermano, usted es bonita. ¿Será que yo llamo la atención? Sí, claro. ¿Le llamo la atención a usted? Sí. Ay, ya le mostró sus debilidades. Ya el otro se quedó, hermano, con una carga terrible. Aquí, ¿qué pasó? Se enredaron. ¿Sabe qué? Se provocó violencia. Se supo esta situación de Amnón con Tamar. Él la deshonra a Tamar. Tamar pierde su virginidad y se quiere un vestido, hermano, de colores, y que se echó ceniza sobre la cabeza, se fue corriendo. ¿Sabe qué veo? Que Tamar no se recupera. No se recuperó de un trauma, hermano, en la iglesia. Ella fue a buscar ayuda. Ella fue a buscar abrir su alma. Buscó la ayuda de un hombre que era de una ciudad de refugio. ¿Y qué hizo el otro? Sabiendo sus debilidades y ella dándoselas también, se enredaron. Entonces, ¿sabe qué? Si usted quiere, se enredaron. Aquí eran los dos solteros, pero puede ser que uno de los dos no sea soltero. Puede ser que ya metan a otro, que se haga un escándalo. Y ya la hermana, ¿sabe qué dijo Amnón? Que se vaya, no la quiero volver a ver. Ya se imagina, me contaminó. Si eso fue todo planeado.
Desde el momento que hombre o mujer entran en ministración de sexos opuestos, corren el riesgo de enredarse. Pastor, pero entonces, ¿qué hacemos? Que haya alguien más. Si va a hablar con ella con una hermana, que haya un, que sea de vidrio, que se vea, que no sea en una oficina apartada, que no sea en horarios donde no hay nadie, hermano. No tenemos que esconder en esto. Es algo vergonzoso, pero se da. Entonces, de entradita, si usted es hermano y le hagan por un hermano, no, yo prefiero que me leen con una hermana. Así se enredaron. Déjeme ver. Bueno, me quedan unos buenos minutos. Solo que en estos pasajes, hermanos, ahí se enredaron sus almas, se ligaron sus almas. ¿No ha visto usted para vergüenza el Evangelio? Que casados dentro de la congregación con privilegio me llaman y me preguntan que están ahora, que la llama, que el pastoreador llama a una señora ya casada como a la 1 de la mañana, platican otra hora, el esposo no es cristiano, hermano. Voy a la carga. Por eso, ¿se recuerda cómo comenzamos? A ver, que el que va a ministrar tenga estas cualidades. Si no, mejor que no ministre. ¿Se recuerda? Vengan conmigo. Que tenga santidad, buscar la paz y la santidad, que dé fruto, que busque la unidad, que sea un hijo de Dios, de buen testimonio y que se ponga el sombrero de Manasés. Es que si no, nos vamos a complicar. Hermano, la ciudad de refugio es para encontrar cabalmente eso, protección, cuidado, salud, sanidad. Hermano, que lo ayuden, no para enredarse. Es que el diablo, que el Señor lo reprenda, terrible, porque como él sabe, hermano, las debilidades humanas provoca que en lugar de, cuando no lo puede tener, nos empuja. En el libro de Esther, capítulo 2, verso 9, voy a avanzar rápidamente ya. Dice, la joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas en el palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Ok, aquí lo que vamos a hablar, esto es lindo, este es el lugar, este es el éxito, hermano. 6 es Esther. Esther necesita ser ministrada porque la van a elegir para ver si se casa con el rey. Esther tipifica a una iglesia que se va a casar con el rey. Esta es la aplicación. Pero note que como ella, lo que quiero llevarlo aquí es al ministrado y al ministrador, a la ciudad de refugio para ser ministrada. Entonces, note la sabiduría. Esther tenía a su cargo eunucos, son hombres que reconocían al rey y que podían darle buenos consejos. Pero cuando se trataba de las cosas íntimas, dice ahí que para cosas cosméticas, yo quise ponerlo así, ¿verdad? Porque pero es para las cosas íntimas, ella tenía doncellas. Esto es lo mejor. Note, mujeres ministrando mujeres. Y entonces, ¿qué fue? El éxito, hermano, el éxito. ¿Por qué? Porque la hermana Esther, que es figura de la iglesia, oía a los varones que se le llamaban eunucos que la ayudaban, pero para ministrar sus cosas íntimas con las doncellas, sus cuidados íntimos con las doncellas. Para los cuidados propios de la mujer eran las doncellas, mujer con mujer. Y entonces aquí, pues, ¿qué puedo ponerle yo? Hubo éxito, hermano, un éxito. Note que tanto Esther llegó a ser reina, se casó, y las doncellas eran su equipo. Entonces aquí hubo éxito. Éxito. Habría que, si quiere, investigar un poquitito más, pero lo que estamos viendo es las ciudades de refugio, que la iglesia, hermano, pueda funcionar de acuerdo a los parámetros bíblicos que vimos en Josué 20, 7 y 8, las cualidades de los que vamos a recibir para aconsejar, para ministrar, para liberar. Y que los que vengan, los que van a ser ministrados, sepan, entiendan, hermano, qué es lo que van a ministrar. No pongamos a neófitos a ministrar, como le pasó a Roboam con los Yeled, que son jóvenes.
que son jóvenes recién nacidos, es decir, recién nacidos en el Evangelio. Tal vez su papá es un gran hombre, pero ellos no tienen proceso, son gente sin proceso. Buenos, pero no tienen experiencia. Buenos, pero no conocen la palabra. Entonces usted tiene que saber con quién se va a ministrar. Y entonces hay un pasaje en la versión 60, a ver cómo la encuentro aquí. Déjeme que encuentre, a ver, la versión 60. Dice la escritura: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Para cubrir sus pies. ¿Y quién fue el que entró? Saúl. Aquí está. Muy bien, usted lo puede ver ahí. Entonces voy a cerrar. Hermano, cada uno de estos tiene diferentes ángulos, diferentes ejemplos para si usted quiere hacer la misma aplicación. Pero a lo que quisiera cerrar con esto es que aparece Saúl. Y note usted que Saúl, entre su orgullo, con graves problemas, estamos leyendo, hermano, primera de Samuel, capítulo 24. Y en primera de Samuel 16, 14, ya tiene problemas él. Solo se lo voy a leer. En primera de Samuel 16, 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Mire aquí. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Y yo estoy leyendo el capítulo 24, 8 capítulos después. Quiere decir que Saúl ya tiene un problema grave. Ya el espíritu se había apartado de él y estaba atormentado por espíritus. ¿Qué le tocaba a él? Correr a la ciudad de refugio. Ayúdenme. Pero en lugar de ir a la cueva de refugio, se fue a una cueva. ¿Sabe qué? Él sabe que él ya no está bien. Él sabe que la presencia de Dios ya no está con él. Y no solo la presencia de Dios ya no está con él, sino que ahora se da cuenta que un espíritu malo lo está atormentando. Era de correr. ¿Sabe qué, hermano? ¿Con quién tenía que haber ido él? Él tenía que haber ido con Samuel. Decirle: Samuel, mira lo que estoy haciendo. Samuel, ya sabes que el Señor me quitó su espíritu, ¿me puedes ayudar? Pero no lo fue a buscar. No buscó consejería, no buscó liberación. Y Saúl es rey, nosotros somos reyes y sacerdotes, pero habrá un montón de gente que no quiere buscar ministración. ¿Y sabe de qué se queja? Es que los ministradores son malos, no le tengo confianza. Sí, pero aquí era un río sucio, pero era río. Y quedó limpio Naamán. No, hermano, la administración, el éxito de la administración no se deriva tanto del que te va a administrar, sino de cada uno de los que vamos con la actitud de sacar lo que no sirve. Pero Saúl, entonces, a ver cómo lo pongo ahí. ¿Con quién se fue a ministrar Saúl? Hermano, a ver cómo es. Esta es tardía, fíjese. Esta era forzada, esta es tardía. Pero Saúl, ¿con quién? Con nadie. Entró a una cueva. Se recuerda que alguna vez tenemos la cueva. Cueva es un lugar para hacerse desnudo. Aquí estoy, Señor. Y él cubrir sus pies. En cambio, los de Juan 13, que es una cosa linda, ahí otro día lo vamos a ver. Si alguno de los patrones está oyendo, estudie Juan 13, cómo se ministra. Ahí está el Señor ministrando, lavando los pies. Por ejemplo, le lava los pies a Pedro y no le da el agua para que se la tomen todos. No va a enseñar el agua de cómo están las cosas. Ahí uno aprende a ministrar como ministró Jesús a los apóstoles con los pies. Pero ¿qué hizo Saúl aquí? No los evidenció, los cubrió. Y entonces esto se llama aquí fracaso. ¿Por qué? Porque estamos en el capítulo 24. Capítulo 28 empieza la desesperación. Esto es terrible. Mire, empieza la desesperación. Estamos en el capítulo 24. ¿No se recuerda qué fue a hacer en el 28? En el 28 fue con la pitonisa. Por favor, ya lo he predicado, solo póngame atención en estos minutitos.
fue con la pitonisa, fue con una bruja. Eso se llama iniquidad, eso llega, hermano, hasta los huesos, hasta el espíritu. Pero ¿sabe qué? Él no fue a pedir dinero, ni fama, ni que se sería sacar la lotería. No, 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 no. Él dijo, mire, quiero hablar con Samuel. Quiero hablar con Samuel. Es que Samuel es tu padre espiritual. Quiero hablar con Samuel y Samuel ya estaba muerto. Hermano, ¿sabe qué? Esta era una ministración forzada, pero esta es tardía. Ya no está y ahora va y note, aquí es un punto, no fue a buscar otras cosas, no fue a ver que el diablo, que a vender su alma, no fue a decirle, hermano, a la pitonisa que quería hablar con Samuel, se quería ministrar con Samuel. Muy tarde, muy tarde. Y por eso lo cortaron, porque no importaba la razón, fue a buscar brujos. Y mira su desesperación, cómo aumentó, cómo miren lo que terminó Saúl, un fracaso total. Mire, éxito y fracaso. Porque no se quiso ministrar con nadie. Soy el rey, yo no le voy a contar mis problemas a nadie. Para esto se requiere humildad, esto fue lo que le pasó a Naamán. Seguramente este tema puede derivar muchas consultas, muchos ángulos, pero yo le pido a Dios que aprendamos. Primero, con azul, todos los que, hermano, van a buscar ministración. Naamán, Roboam, David, solo que forzada. No esperes a que sea público para ir a ministrarte. Amnón, que se enlaza aquí por sexos opuestos. Este es el éxito de Esther y este es el fracaso rotundo de Saúl, porque él no se ministró con nadie. Y quiero también a los que vamos, el color naranja es los ministradores, los que vamos a aconsejar, tenemos que aprender a hacerlo bien. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu buena palabra. Te pido, mi Dios, que tu iglesia, que el Señor, por la que tú pagaste, la que tú formaste, la que tú has establecido, que aprendamos a hacer las cosas, Señor, como están en tu buena palabra. Ayúdanos, Señor, a que no haya escándalos, Señor, a poder aconsejar, a que seamos ciudad de refugio, para que la gente pueda ser cubierta, protegida, cuidada, levantada, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, tú eres un Dios bueno. Los que somos ciudad de refugio, aprender las cualidades que tenemos que tener, ponernos el sombrero de Manasés para olvidar, Señor, y seguir nuestra vida cotidiana. Y los que van, que aprendan, Señor, a abrir su corazón, que haya autoridad delegada y que al elegir, Señor, esa autoridad delegada, que sean ríos y que se busquen, Señor, cubrirse con el sombrero de Manasés. En el nombre de Cristo, Padre, gracias, amén y amén. Que Dios les guarde. Usted me soportó 57 minutos. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.